Hola, soy Alex. El día de hoy fabricaremos nuestra guía vertical para hacer cortes de espiga en la sierra circular de banco, utilizando el mismo dispositivo que hicimos en el video pasado. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la parte de aquí arriba. Pero antes de iniciar la fabricación de esta guía, quiero contestar algunas preguntas que me hicieron nuestros compañeros suscriptores sobre cómo pegué la madera sobre la guía paralela de la sierra. Y bien, estas no fueron pegadas. Si tú observas, esta guía trae perforaciones. La mayoría de ellas la trae, que es de donde yo tomé la medida para que en la madera trasera de la guía fueran tornillos de madera o chilillos uniendo ambas maderas, atravesando de lado a lado mi guía sin necesidad de perforar hasta la parte delantera por donde pasará mi madera. Yo utilicé madera de Banac porque es la menos porosa. Además de ello, le puse cera automotriz para que la madera resbalara con suavidad en el momento de estar trabajando. Aquí podemos observar otra guía de una de mis sierras que tiene dos perforaciones. Yo le haría una tercera perforación para darle mayor estabilidad. Lo que sí debes de tener muy en cuenta son las pequeñas pestañas o tornillos que tengan tus guías, haciendo que tu madera esté sobrada para que en el momento en que pase por aquí una guía de empuje no se vaya a atorar con estas. Y otro comentario que me hicieron y que agradezco muchísimo es que la sierra que yo utilizo tiene un motor frágil y puede llegar a quemarse fácilmente. La verdad es que no es así. Es una sierra industrial con un motor de 3 caballos de fuerza. Más adelante hablaremos sobre la historia de esta sierra, así de cómo poder fabricar una sierra propia en el taller, ya que sé que la economía muchas veces no nos da la oportunidad de poder tener una sierra industrial profesional. Y ahora bien, si quieres ver cómo se hace la guía vertical para corte de espiga, sigue el video hasta el final. Para la guía de corte de nuestras espigas, lo que vamos a necesitar es una tabla de multiply de 12 a 18 milímetros de grosor, que nos dé exactamente el ancho de nuestra guía principal a la que lo vamos a unir. Por un largo, en este caso yo estoy poniendo exactamente 45 centímetros. Puede ser un poco más corta, pero yo prefiero un poquito más alta para tener mayor estabilidad en el momento de agarrar los materiales. Aquí podrás observar que puse cinta, 3 cintas exactamente, para elevar un poquito el tamaño, para que a la hora de que pase nuestra guía no se atore contra la base. Una vez que hayamos ajustado la guía, podemos quitar ya nuestras cintas. Una vez que ya hayamos ajustado nuestra guía paralela, ponemos nuestra guía ya fabricada y ponemos nuestra tabla sobre lo que es la cinta y ajustamos para poder hacer la perforación de lado a lado. Algo que es importante es marcar una línea hasta donde llega nuestra guía de empuje para saber cómo vamos a poder trabajar sobre la parte superior de nuestra guía para espigas. Una vez que ya tenemos nuestras perforaciones, lo que vamos a hacer con las pequeñas líneas que pusimos aquí, vamos a tirar una línea para saber que de esa línea hacia abajo por el momento no nos vamos a meter. Así sabremos que de aquí para acá va nuestra guía de empuje. Una vez que tenemos preparada ya nuestra madera con la línea en donde podemos trabajar, tomé de orilla a orilla el centro de esta y puse una línea. Y de la línea que habíamos marcado en la parte de abajo, tomé yo 10 centímetros hacia el centro, en donde va a ir una perforación. Antes de poner la perforación, yo tengo que saber exactamente dónde voy a poner una línea que nos servirá de transportador para nuestra guía de cortes.
Para saber exactamente dónde va a ir nuestra línea curva para transportador, lo que voy a utilizar es la guía de círculos de nuestro router. Nuestro router más o menos va a trabajar en este lugar, por lo cual calculo más o menos dónde va a ir y sería exactamente aquí. En este caso a mí me dio exactamente 18 centímetros y eso es lo que voy a marcar. Marco la cruz en donde tengo las líneas para ahí poner mi compás y así marcar la línea que voy a requerir como transportador. Probablemente la cámara no lo alcance a percibir, pero lo voy a hacer con pluma para verlo bien marcado. Y una vez que ya tenemos bien definida nuestra línea curva para nuestro transportador, lo que vamos a hacer es preparar nuestro router con la guía pequeña para círculos. Si no has visto el video para hacer esta guía, te dejo en la parte de aquí arriba el enlace para que puedas verlo. Vamos a prepararla con nuestro tornillo de madera y una navaja de 1/4, es decir 6.4 milímetros. Y una vez que tengamos agarrada nuestra guía al material, lo que vamos a observar es lo siguiente: que nuestra navaja dé exactamente al centro de la línea, de lado a lado, para que nuestro transportador salga bien. No olvides utilizar tus sordinas y tu máscara para polvo. Y una vez hecho la línea de nuestro transportador, lo que voy a hacer es ampliar las perforaciones que tenemos aquí abajo a 1/4 de pulgada o 6.4 milímetros. Y de una vez voy a hacer la perforación también de la misma medida en lo que es el centro que habíamos dibujado con anterioridad. Para nuestra regla de transportación, lo que voy a hacer es de la línea que tenemos en la parte de abajo hasta la orilla, hacer una madera exactamente de esa medida con 3 centímetros de grosor. Tomaré en cuenta los 10 centímetros que tenemos hacia lo que es la perforación en esta forma y tomaré el centro de este, ya que son 10 centímetros, tomaré exactamente 1,5 centímetros y haré una perforación de 1/4 de pulgada. Y una vez que hayamos hecho nuestra perforación, ponemos nuestro tornillo junto con nuestra tuerca mariposa y con algo que tenga punta o filo, marcamos a través de la ranura nuestra madera guía. En esta forma tendremos el centro que vamos a perforar para lo que es el tornillo tope de nuestro transportador. Una vez que tengamos bien definidas las líneas que nos da nuestra ranura del transportador, buscamos el centro exacto donde haremos la perforación para nuestro tornillo tope. Una vez ya hechas todas nuestras perforaciones, entonces sí procedemos a armar completamente nuestro transportador. Y ya bien armado con sus mariposas por la parte trasera, observamos que este sí corra como lo deseamos, y aquí está, y apretamos para ver que este no se mueva del lugar, que es exactamente lo que necesitamos. Ya que no pude localizar los tornillos que yo deseaba, voy a utilizar esos a los que les llaman tornillo de carro. Y aunque el cuadro de la parte baja nos puede ayudar a atorar bien el tornillo, voy a rebajar las orillas para que tenga una mayor estabilidad en el momento de trabajar, así como rebajando la parte superior de este para que no estorbe en el momento de laborar. Y es así como quedaría finalmente nuestro tornillo. Y ahora tenemos que poner tornillos en nuestros orificios con la cabeza ya preparada.
pero no debe de haber ningún tipo de bordo, ya que esto nos podría perjudicar nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es rebajar para que quede completamente plana nuestra área. La mejor forma de hacerlo sería perforando con una broca Fortnite, como la que les presento en la siguiente fotografía. Como no siempre tenemos la herramienta que se necesita, yo por ejemplo aquí voy a usar una navaja recta para router con el taladro a alta velocidad. Esta me da exactamente los 9 milímetros que tiene el recorte del tornillo. Una vez que hemos preparado el contorno de donde va a ir la perforación, preparamos nuestra navaja con una pequeña cinta para marcar lo que es la profundidad de la cabeza de nuestro tornillo y un poquito más, ya que esto no le va a quitar fuerza a nuestro tornillo. Y una vez que hicimos nuestra perforación, metemos el tornillo y probamos que definitivamente no haya ningún borde que pueda estropear nuestro trabajo. Y antes de probar nuestra guía en la sierra, tenemos que observar que al poner una madera, la cual vamos a trabajar, es necesario prensarla. Puede ser con prensas de pinza o pueden ser con prensa rápida, pero estas no nos van a alcanzar, por lo cual necesitamos una ranura que nos ayude a llegar con estas hasta el material que vamos a trabajar. Para saber cuál va a ser el grosor de las ranuras donde vamos a poner las prensas, tomamos en cuenta el grosor tanto de nuestra prensa rápida, que en este caso son 2 centímetros, como también el de nuestra pinza, que sería un ejemplo, y este nos da 2,5. Podemos tomarlo sobre 3 centímetros y con eso vamos a poder lograr que nuestra pinza o nuestra prensa rápida entre rápido. Aquí tengo lo que es una brocasierra de 1 pulgada 1/4 que me da un poquito más de los 3 centímetros, y haré la perforación exactamente en lo que es el centro de cada uno de nuestros lados, y buscando un centro entre lo que es la línea de nuestro transportador y la línea que inicialmente pusimos en la parte de abajo. Y una vez hechas nuestras perforaciones, lo que voy a hacer es tirar líneas a 45 grados para hacer un corte con caladora y así dejar que nuestras prensas puedan entrar a sujetar el material con el que vamos a trabajar. Y aquí podemos probar que nuestras ranuras sí funcionan como lo deseamos. Podemos meter en perfectas condiciones la prensa y la podemos agarrar en esta forma. Y también podemos probarla en lo que es el ángulo máximo. Una vez que hemos montado ya nuestra guía sobre la sierra, hay que hacer 2 pruebas antes de utilizar la sierra. La primera es ver que nuestra guía corra en perfectas condiciones de lado a lado sin atorarse. La segunda es que haya una escuadra perfecta entre la mesa de nuestra sierra y la guía, ya que si esto no sucediera, nuestro trabajo va a salir mal calibrado. Y llega el momento de probar nuestra guía. Vamos a hacer las 3 líneas para nuestra espiga y ponemos en línea recta nuestra madera, y así es como angulamos, poniendo nuestra madera exactamente en contra de lo que es la base de nuestra sierra. Ponemos nuestras prensas para asegurar nuestro trabajo. Puede ser una o pueden ser 2 prensas, como tú te sientas más seguro para trabajar. Yo te recomiendo más 2 prensas. Alineamos la navaja de nuestra sierra con lo que es el corte que tenemos que hacer.
Ahora probémosla en ángulo. Para poder hacer esta prueba, ya que no podemos marcar en este caso los ángulos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestra madera directamente aquí, y cuando choque en esta forma sabremos que es el ángulo correcto, ya que será como una escuadra falsa. Apretamos bien nuestros dos tornillos para que nuestra guía quede bien apretada, y posteriormente aseguramos con nuestras prensas. Para poder hacer el corte de la parte de adentro de nuestra espiga, podemos utilizar el ángulo hacia el otro lado de esta forma. Espero que esta guía pueda realmente auxiliarte para hacer tus espigas dentro de lo que es la sierra circular de banco, arriesgando lo menos posible tus manos. Cualquier duda o pregunta que tengas puedes hacérmela en los comentarios o visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo del video en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.